Buen día. Dada la situación, ¿no es cierto?, de pandemia que estamos atravesando, por ahora vamos a comenzar a desarrollar la materia en forma virtual. Como es sabido, en el contexto de esta emergencia de aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional, es que no nos permiten hacer clases de tipo presencial. Por lo tanto, vamos a tratar de hacerla en forma virtual. Esto para nosotros es totalmente nuevo, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Con respecto a los docentes que componen la clase, tenemos 3 docentes con dedicación exclusiva. El profesor Alcides Ludovico Eslaná, quien le habla, titular de la cátedra. La doctora Gabriela Alejandra Cosa, profesora adjunta. La médica veterinaria Gabriela Soledad Abson, que es auxiliar de primera, de docencia de primera. Luego tenemos 2 auxiliares de docencia de primera también de dedicación simple, como son el doctor Horacio Eduardo Trull, que ustedes ya lo conocen por biofísica, es el profesor titular de biofísica, y la doctora María Silvia Cautoño, que la van a conocer este año, ¿no es cierto?, pero la van a volver a ver el año que viene en patología general. Además tenemos profesionales que están adscritos a la cátedra, como ser el magíster Juan Marcelo Navamuel, que ustedes también ya lo conocen porque es docente de bioestadística, y el médico veterinario Fernando Jatreski, que es docente de bioquímica. A ellos se le suman dentro del equipo de rentado, ¿no es cierto?, los 3 alumnos que están por concurso: el señor Héctor Omar Morel, el señor Gabriel Rodrigo Mendoza y la señorita Belén Neis. Ese orden es el orden del mérito por el cual acceden ellos por concurso a la cátedra. También contamos con alrededor de 10 ayudantes alumnos que son adscriptos, algunos adscriptos para docencia únicamente, otros docencia e investigación, y además tenemos 2 ayudantes alumnos autorizados. Bien, este año es un poco inusual, como les decía al principio, puesto nosotros estamos acostumbrados a trabajar con una cantidad de alumnos que nunca está por debajo de los 250, y en este caso, según lo que tenemos de inscriptos, tenemos 194 inscriptos, de los cuales solamente 91 de ellos son alumnos que van a cursar por primera vez fisiología, los otros son recursantes, así que ya conocen el manejo de la cátedra. Vamos a tratar de ir, a medida que vamos avanzando, de dándole las pautas, haciéndole conocer las pautas para poder regularizar la materia, darle la forma y cómo van a ser los parciales, ya que por ahora no vamos a tener la indicación, digamos, del 75% de asistencia, puesto que estamos en esta forma de cursar. Bueno, ¿qué es la fisiología? La fisiología es el estudio del funcionamiento normal de un organismo vivo y las partes que lo componen, incluidos sus procesos físicos y químicos. Es aquella ciencia de los procesos biológicos que intervienen en la vida y en la reproducción de una especie animal o vegetal. Intenta explicar las características y aquellos mecanismos específicos que tiene el cuerpo animal que hacen a un ser vivo. Entonces entendemos por fisiología el estudio de los mecanismos biológicos que permiten a los seres vivos adaptarse en su medio, sobrevivir en él y multiplicarse. Es un término que proviene es un vocablo griego, donde en la traducción general se lo traduce como que es de la vida, digamos, pero como ustedes ven ahí tienen separado la terminología en physis, que significa naturaleza,
y logos, que significa conocimiento, estudio. Para poder estudiar esto, conocer, nos tenemos que, digamos, remontar a muchos años atrás. Fíjense que con respecto a la historia, ya mucho tiempo antes de Cristo, filósofos, pensantes, hacían comentarios y daban sus pareceres sobre lo que es lo que hoy es día la fisiología. Fíjense que Aristóteles, en el siglo IV a.C., ya utilizó el término fisiología para describir el funcionamiento de todos los seres vivos, como así también Hipócrates, en el mismo siglo a.C., que utilizó el mismo término, pero para poder describir el poder curativo que tenía la naturaleza. Con respecto a, digamos, a todos estos señores o fisiólogos o pensadores, los que se conocen como los padres de la historia son Claude Bernard, que es un fisiólogo francés del siglo XIX, que fue el que describió la constancia del medio interno como esencial para la vida de los organismos superiores, y después Walter Cannon, que es un fisiólogo estadounidense, pero ya del siglo XX, definió como homeostasis y extendió el concepto a todos los sistemas vivos, a esos distintos mecanismos que son los que mantienen, digamos, en equilibrio ese medio interno, mar interior, como lo definió Claude Bernard, teniendo en cuenta las características del líquido extracelular por sus contenidos en sales. Indudablemente que nosotros, si hablamos de la historia, partimos desde Egipto, la Mesopotamia, China, la civilización greco-romana, con oscurantismo, geocentrismo, la imposibilidad del espacio vacío, la ascensión del agua en tubo capilar por el horror al vacío, la caída más veloz de los cuerpos más pesados que los livianos, el flogisto, la generación espontánea, el control del organismo por entidades abstractas como la fuerza atractriz, retentriz, expultriz, y así partimos desde allá Aristóteles, como decíamos, del 384 años antes de Cristo, que comienza, ¿no es cierto?, con la definición o la descripción de los sucesos fisiológicos. Hipócrates, 460 años antes de Cristo, y justamente por eso se lo reconoce como el padre de la medicina, vio que dando de comer o suministrando, ¿no es cierto?, alimentando con hígado, se mejoraba la visión nocturna. Lo que este señor nunca supo fue que lo que realmente mejoraba la visión nocturna era la vitamina A que proporcionaba el hígado. Bueno, y así sucesivamente. Después viene Galeno, Arquímedes, Plinio, y bueno, y todos los que tuvieron que ver con el desarrollo de la fisiología, que yo les aconsejo que se tomen su tiempo y la lean. Por ejemplo, en el libro del Dr. Copo está muy bien desarrollado, y no olvidarnos de aquellos argentinos que sí hicieron mucho por la fisiología, que incluso fueron galardonados, como Bernardo Husey, que fue premio Nobel en 1947 con estudios sobre el sistema nervioso central y la endocrinología; Luis Federico Leloir, que en 1970 fue galardonado por los estudios en el metabolismo de los glúcidos; César Milstein, en 1984, hizo estudios sobre el hibridoma, los anticuerpos monoclonales. Bien, respecto a la bibliografía, como ustedes pueden ver ahí, hay varios libros de veterinaria, todos buenos. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, me dan a elegir, yo elegiría el Duke and Swenson, Fisiología de los Animales Domésticos. Muy buen libro.
también lo es el García Sacristán, donde está muy bien detallado. Cole es un libro viejito de fisiología veterinaria, se terminó de editar allá por 1987, pero está muy bien desarrollada la parte del sistema digestivo. O sea que yo les recomiendo leer Digestivo de Cole, a pesar de que decimos que es viejito. El Cunningham es un muy buen libro, está, digamos, explicada la fisiología, pero da por entendido un montón de cosas. O sea que por ahí el que no tiene la base de la biofísica y la bioquímica le va a ser bastante engorroso poder entender la terminología de Cunningham. Fisiología comparada del medio interno, el Dr. Copo, un libro muy ameno, lo pueden leer tranquilamente, es muy entendible. Fisiología de pequeñas y grandes especies de Rukeus, que lo conocemos como el Rukeus, también es un muy buen libro. El Eckert, de Fisiología Animal, Mecanismos y Adaptaciones, es un libro que en realidad algunos ya lo ha de conocer porque se lo usa en la secundaria. La característica que tiene es que esos mecanismos y adaptaciones están todos graficados y eso hace que nosotros lo podamos entender con mayor facilidad. Y como ven, ahí arriba de todo, que está en otro color, el Guyton, que es un tratado de fisiología médica para medicina humana. Yo no lo recomiendo al Guyton, solamente lo recomiendo en el momento en que tengan dificultad para entender los mecanismos fisiológicos. Si ustedes no entienden los mecanismos fisiológicos porque o no tienen fresco la biofísica y la bioquímica, leyendo Guyton se le va a hacer más o menos porque Guyton primero le explica eso y después le habla del mecanismo fisiológico. O sea que por lo tanto es un libro que lo pueden utilizar, pero no para tomar ningún tipo de valores, porque son valores de humanos, no de fisiología veterinaria. Con respecto a los niveles de organización y campo de estudio relacionados, nosotros podemos partir de elementos muy pequeños, como ven ahí, de átomos y moléculas. Ahí estaríamos hablando bajo el paraguas de la bioquímica, de la química. Después podríamos hablar de células, de la biología celular. Podríamos pasar después a hablar de tejido, ya estaríamos hablando de la biología celular e histología. Y ya estaríamos en parte bajo el gran paraguas de la fisiología, que sumado a esos conocimientos nosotros podemos hablar ya de órganos, de sistemas, de aparatos, de organismos, de poblaciones de una especie, y pasaríamos en términos de la ecología, al paraguas ecológico, donde ya podríamos explicar los ecosistemas de las diferentes especies, de la biosfera y de todo aquello que hace al hábitat donde el animal puede adaptarse y poder sobrevivir y seguir, ¿no es cierto?, cumpliendo con sus funciones biológicas.